Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar del cáncer más prevalente en las mujeres, el de mama. 1.800 casos nuevos se diagnostican por año y 610 mujeres fallecen en nuestro país, en una curva felizmente descendente. Pero hoy vamos a hablar del cáncer de mama hereditario y el papel que juega la genética a partir de lo que sucedió hace 1 año y medio. Y ustedes recuerdan porque le dedicamos un programa entero a Angelina Jolie, la famosa actriz estadounidense que se practicó una doble mastectomía, se extirpó ambos senos porque tenía un altísimo riesgo, porque tenía una mutación de los genes, del gen BRCA1 concretamente, de repetir en un 87% lo que tuvieron su madre y su abuela, o sea, cáncer de mama. ¿Se está realizando el estudio genético en nuestro país? ¿Tiene costo, no tiene costo? Seguramente les interesa a todas y para ello hemos invitado a un equipo de expertos. A mi derecha, el distinguido mastólogo, todo un referente, el doctor Bernardo Eisen. A su lado, otro mastólogo, el doctor Carlos Acevedo, y a mi izquierda, una bioquímica clínica, Alejandra Torres. Con ella y con los mastólogos vamos a hablar obviamente de cómo se realiza el procedimiento, el estudio genético de una paciente que tiene riesgo hereditario. Muy buenos días a todos, un placer, doctor Eisen, de tenerlo una vez más en Calidad de Vida. Doctor, ¿qué porcentaje de los 1.800 casos de cáncer de mama son hereditarios, acá y en el mundo? Yo quisiera, son 5 al 10%. Del 5 al 10%. Dependiendo de la serie que usemos. Pero también debemos conocer el cáncer familiar, que es el que no tiene el gen mutado, o sea que la aparición del cáncer no es inexorable, pero tiene una predisposición al mismo por tener familiares de primer grado, pero a edad avanzada, digamos, sin las condiciones del cáncer hereditario. Y eso llena un 20% más, o sea que diríamos 30% de cáncer heredofamiliar, 5 a 10 de cáncer hereditario puro. Bien, doctor, para explicarle a la teleaudiencia, hablamos en la presentación e incluso lo hicimos el año pasado con usted también, cuando hicimos un programa inmediatamente después a la doble mastectomía de Angelina Jolie. ¿Le explicamos a la teleaudiencia la mutación del gen BRCA1, qué significa? Sí, en realidad yo creo que el gen, los cánceres hereditarios son determinados por mutaciones genéticas. Bien. La mayoría de las células mutan permanentemente y se reparan las mutaciones. Cuando el mecanismo reparador fracasa, la mutación progresa y se expresa como un neoplasma. Los cánceres BRCA son genes defectuosos deplexionados, es decir, pierden un sector del genoma. En realidad, el BRCA1 y BRCA2 juntan el 50% de los cánceres de mama. Hay otras 5 asociaciones conocidas de no tan claras mutaciones en otros genes, de la cual nuestro grupo ha detectado una, que también pueden provocar cáncer de mama. Seguramente para ese tipo de mutaciones tenemos mucha menos información y mucha menos capacidad de lectura que para el BRCA1 y el BRCA2, que son los testigos en este momento de la enfermedad. Doctor, en el caso de Angelina Jolie, ¿actuó correctamente como método de prevención realizarse una doble mastectomía por la altísima probabilidad que tenía de repetir el cáncer de mama? En realidad, Angelina Jolie la trató en el Memorial Sloan Kettering, ¿verdad? Lugar donde yo fui a estudiar y aprender. Ni se me ocurriría discutir la conducta del Memorial Sloan Kettering, ¿verdad? Claro. Pero en una enferma mutada, BRCA1 como era ella, con un alto riesgo de cáncer de mama que avanza con la edad, pero de 50% a los 50 años, 80 a los 80. A la pucha. Y un 60% de cáncer de ovario. De ovario.
que es más agresivo que el cáncer de mama, la conducta internacional es cuando la enferma tuvo una paridad satisfecha, por ejemplo, a los 30 años, si la señora tiene un hijo y le ha dado mamar y el índice lo tuvo a los 35, no a edades muy avanzadas, plantear la resección mamaria bilateral, que en este caso comporta una resección de la glándula mamaria, pero preservando la piel, la areola y el pezón. Es lo que se llama nipple sparing mastectomy o una adenectomía mamaria, que en ese caso Angelina Jolie tomaron muchas precauciones, le pusieron un expansor que después cambiaron por una prótesis, se puede poner una prótesis de entrada, lo cual se logra un excelente resultado estético, por cuanto la preservación cutánea preserva sobre todo el surco mamario. Y la mama es fundamentalmente el surco. Una mama sin surco es un bulto. Claro. Entonces la preservación cutánea y de la areola y el pezón logran un resultado estético muy superior a las reconstrucciones sin piel preservada. Con todo, estas técnicas dejan un 7% aproximadamente de cáncer residual, por lo cual de tejido residual cancerizable. Bien. En consecuencia, no son mastectomías preventivas, son mastectomías reductoras de riesgo. Y puede haber hasta un 7% de cáncer residual en la evolución. Doctor, un placer. La mujer uruguaya, leía El País de Madrid ayer diciendo que en España, a 1 año y medio de la mastectomía que se realizó Angelina Jolie, ha trepado de forma increíble en las mujeres españolas como una necesidad de realizarse una mastectomía como método de prevención, que lo acaba de aclarar muy bien su colega, el doctor Aysen. ¿Tiene casos, tiene experiencia en nuestro país que se hayan planteado pedidos concretos de mastectomía de mujeres compatriotas? Sí, nosotros trabajamos en el grupo colaborativo uruguayo, que es un grupo que trabaja dentro del Hospital Militar y que está apoyado o subsidiado por una fundación que es la Fundación Génesis, que es la que consigue los recursos para que esto funcione. Son todos estudios muy caros estos. Y desde el efecto Angelina Jolie lo que hay es un gran interés de la mujer por tratar de hacerse este tipo de exámenes. También hay pacientes que uno opera por un cáncer de mama que no tiene el examen hecho y que pide que le saquen las 2 mamas. Eso es un hecho que se puede llegar a discutir con la paciente en determinadas situaciones. Lo cierto es que este aumento de solicitudes de exámenes genéticos no tiene una respuesta, el paciente uruguayo no tiene claramente dónde concurrir a hacérselo en forma gratuita. En la Fundación Génesis, que avala al grupo colaborativo en el Hospital Militar, lo que ha logrado hacer es que nosotros podamos hacer ese examen, que es costoso, que sale entre $1.000 y $2.000 en otros lados, se puede hacer en el Hospital Militar a un costo subsidiado para las pacientes que no son usuarias de sanidad militar y gratuito para las pacientes propias. Nosotros ya tenemos... Esto es muy importante, esto que usted está diciendo, doctora Acevedo, para la teleaudiencia. O sea que para las mujeres usuarias del Hospital Militar el estudio genético es gratuito, pero para otras mujeres, la mayoría del país, este estudio está, usted dijo, fuertemente subsidiado, o sea que es de bajo costo. Sí, la paciente que es de usuaria del Hospital Militar, nosotros ya tenemos hechos 35 exámenes de ADN de pacientes, la mayoría de sanidad militar, otras que vinieron de afuera. De esos 35 exámenes ya tenemos 25 resultados y hemos encontrado ya 5 casos de mutaciones, por lo cual tenemos que resolver qué hacer con las pacientes que tienen esas mutaciones, que ese es el proceso que lleva a esto. ¿El qué hacer es decisión de ustedes o es un diálogo con la mujer? ¿Qué opción, qué camino desea recorrer ella? Sí, es un diálogo y tan diálogo es que en el mundo, cuando se le ofrecen de las varias opciones que hay para ofrecerle a estas pacientes, dentro de las cuales está desde lo más menos invasivo, que es el control con resonancia, hasta lo más agresivo, que es la cirugía reductora de riesgo, como explicaba el doctor, la cirugía reductora de riesgo en el mundo
las pacientes que no tienen cáncer, que viene a hacerse el examen y le da positivo, pero que nunca tuvo cáncer, solamente la mitad aceptan hacerse una cirugía reductora de riesgo, la otra mitad no lo acepta, en la mama. Muy bien, el tema es de enorme interés, como se los anuncié en la presentación del programa, del cáncer de mama hereditario con la mutación de estos genes, todo a partir de que Angelina Jolie en mayo del año pasado resolvió hacerse una doble mastectomía. Hay mucho más, obviamente, que ustedes quieren saber. ¿Cómo se realiza el estudio genético? Bueno, de todo ello y de las opciones, además de la mastectomía que existen para la mujer con cáncer de mama, hablamos en el segundo tramo. Ya venimos. Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de calidad de vida. Estamos tratando un tema apasionante. Estamos hablando del cáncer de mama hereditario a partir de la doble mastectomía que se realizó la famosísima Angelina Jolie. Tanto que en el mundo entero se habla del efecto Jolie. Lo leí esta semana en el New York Times, en El País de Madrid, en el Corriere della Sera, en La Nación, en Clarín. Fue un impacto el que causó esta actriz americana. Y ahora voy a ir a la bioquímica clínica. Alejandra Torres, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar, porque el efecto Jolie es a partir del estudio genético que ella se realizó. Ustedes lo realizan también, bioquímica. Sí, es verdad. Nosotros estamos haciendo el estudio de secuenciación masiva de los genes BRCA1 y BRCA2 desde hace 2 años ya. Inicialmente el laboratorio que tenemos en Zona América comenzó a hacer este estudio para Buenos Aires. Llevamos unos 500 análisis realizados al día de hoy y bueno, este año se adquirió un equipo para hacer ese estudio en Montevideo. Entonces, a partir de principios de año, comenzamos a hacer el estudio para Uruguay. ¿Las muestras hay que enviarlas al exterior o el estudio se realiza en su integralidad en nuestro país? El estudio se realiza la totalidad en nuestro laboratorio, en Uruguay. O sea, no mandamos las muestras a otro lugar. Como le decía originalmente, en el laboratorio de Zona América se trabaja para el exterior, obviamente. Sí. Y en el laboratorio que tenemos en Montevideo, en Boulevard Artigas, trabaja para Uruguay. Se hace todo el procedimiento, desde la toma de muestra hasta el resultado. ¿Qué tiempo lleva, Alejandra? El proceso de la secuenciación masiva, digamos, son unos días, son unos pocos días. El tema es que, bueno, inicialmente se hace una toma de muestra del paciente, que es algo muy sencillo. Se toma una muestra de mucosa bucal, con un cepillito se raspa la cara interna de la mejilla. A partir de esas células de descamación de la mucosa bucal, se hace la extracción de ADN y se selecciona mediante reactivos que se diseñan específicamente las regiones del ADN a analizar, en este caso las regiones de BRCA1 y BRCA2. Y bueno, el proceso para obtener la secuencia de esos genes es que demora unos 3 días. Después, lo que demora más es el análisis que se hace a partir de esa secuencia, porque de alguna manera se tiene que comparar con una secuencia de referencia que hay universal, digamos, y ver cuáles son las variantes que hay de la secuencia de un paciente particular con esa secuencia de referencia. Una vez que se ven las variantes que hay, se categorizan en cuanto a si son variantes que tienen implicancia clínica o no. ¿Ustedes personalmente le dan el resultado a la mujer que solicitó el estudio genético? Sí, nosotros en el laboratorio tenemos una asesora genética en cáncer hereditario. Es una médica que se llama Florencia Nefa y que tiene inicialmente, con los pacientes de Uruguay, por supuesto, una entrevista en la cual evalúa si ese paciente es la que tiene que hacerse el estudio o es otro familiar de esa persona. Bien. O sea, ve si hay un tema de cáncer hereditario en esa familia y selecciona a la persona a quien analizar. La persona va, se toma la muestra y luego ella le entrega el resultado y le explica toda la implicancia que tiene, ¿no? Bien. El estudio que realizan ustedes es privado y obviamente tiene costo.
Sí, de cualquier manera, bueno, como comentaban en un momento, o sea, hacemos la secuenciación de las muestras del Hospital Militar. En ese caso hacemos solamente la parte de secuenciación y ellos hacen el análisis, digamos. Claro. Y también trabajamos o sea, tenemos un convenio con el Hospital Italiano y después, por supuesto, por ahora con el público particular. Obviamente. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Por favor. Por habernos explicado todo el manejo, todo el procedimiento que implica el estudio genético. Doctor Bernardo Aysen, usted en la pausa me pedía hacer una precisión, porque seguramente las mujeres que nos están viendo en todo el país y tienen un familiar cercano que ha tenido obviamente cáncer de mama en primera, en segunda línea, deben estar pensando, bueno, nosotros mañana vamos al Hospital Militar a hacernos el estudio. ¿Qué precisión, doctor? Son dos. En primer lugar, yo creo que la derivación es médica. No, con todo respeto a los pacientes, una señora no puede venir a plantear que quiere hacerse un estudio familiar. Debe ser un médico que analiza el caso y si tiene ciertas características, lo deriva a la consulta oncogenética, ¿verdad? Y en segundo lugar, nosotros comentamos, y es verdad, que hemos hecho el estudio para pacientes que no son usuarios del hospital. Pero esta no es la intención del servicio, sino que siento que estamos supliendo una carencia nacional del Sistema Integrado de Salud y de la universidad, que no provee estudios diagnósticos de una enfermedad hereditaria y tratamientos. Y en consecuencia, a gente que es derivada y realmente son situaciones donde la gente no tiene posibilidad de hacérselo en otro lugar con sus propios medios, nosotros proveemos el servicio. Ahora, están cumpliendo, doctor Aysen, un papel muy importante, digo, porque usted acaba de señalar que es una carencia del sistema de salud que no le brinda a las mujeres, a las usuarias, que tienen riesgo genético, que tienen riesgo hereditario, este servicio. Está bien, pero yo pienso que más importante que suplir la carencia es anularla, ¿verdad? Y espero que muy prontamente el sistema de salud dé una forma, porque técnicos hay muy calificados, médicos hay muy calificados, está la secuenciación, provea una forma que toda mujer de este país tenga acceso fácil, quizás no gratuito, depende de su estado económico, pero no siento que sea heroico lo nuestro, sino que al contrario, pienso que debe ser un inicio para que el sistema le provea a las pacientes lo que realmente necesitan. Gracias, doctor Aysen. Bien importante. Doctor, usted señalaba que hay otras alternativas y el doctor Aysen remarcaba de que es una carencia, en definitiva, del sistema de salud. Quizás en el futuro esto pueda ser cubierto o pueda ser subsidiado por el Fondo Nacional de Recursos. Se me ocurre, doctor Aysen y doctor Acevedo, según los ingresos de la paciente, coincide obviamente con lo que expresó su colega. Sí, yo coincido y quiero un poco recalcar lo que expresó la bioquímica en el sentido de que explicar un poco las etapas que se siguen en todo el mundo y en nuestro servicio frente a una paciente que tiene un sospechado alto riesgo de cáncer de mama hereditario. La paciente es vista por un médico de referencia, su médico de cabecera, quien, preocupado por los antecedentes o detecta determinadas cosas, la envía con nosotros y esto consta de 3 etapas. Una etapa primera que es la consulta y la asesoría genética. La paciente viene con nosotros y nosotros, en base al árbol genealógico, a lo que nos cuenta, los tipos de cánceres que hubieron en la familia o de la propia paciente, estimamos el riesgo de portar una mutación que tiene la paciente. Si ese riesgo es alto, es más de 10%, está indicado hacer el examen, que es la segunda etapa. Claro. Ahí la sangre, se extrae el ADN, en nuestro servicio va al laboratorio donde se secuencia. Y la tercera etapa, que no es quizás la más importante de todas, es que un experto en biología molecular tiene que interpretar los resultados y decir, sí, en toda esta maraña acá hay una mutación. Entonces, de ahí viene el subsidio de nuestro servicio, porque nosotros hacemos una parte, la primera parte y la tercera parte la hacemos nosotros y solo la segunda la mandamos afuera, y por eso es que el paciente que viene con nosotros podemos
subsidiar ese estudio en cierta parte. Muy bien, el tema da para seguir. Vamos a volver. Yo les digo, doctor Aysen, doctora Acevedo y bioquímica Alejandra Torres, que es de tal importancia que merece seguramente que en el ciclo venidero, en el 2015, cuando Calidad de Vida esté cumpliendo su 20ª temporada, volvamos, obviamente, sobre la temática de enorme interés. Más por lo que acaba de decir el doctor Aysen, que es una carencia del Sistema Nacional de Salud y que estos estudios genéticos deberían ser o cubiertos totalmente o subsidiados de acuerdo al poder socioeconómico de cada mujer que tenga, digamos, un riesgo a futuro de desarrollar este tumor. Estamos en el cierre. Usted ya estará acostumbrado a mi última frase, ¿no? No hemos hablado del ovario. El ovario para el próximo. Ahí está. Pero también la oforectomía es preventiva del cáncer de mama. Muy bien, ya el doctor Aysen nos ha marcado un poco la hoja de ruta y va a ser un placer también encarar el tema genético, pero del cáncer de ovario. Pausa, no se vayan, hay más Calidad de Vida esta mañana. Los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud podrán incorporar al mismo a cónyuges y concubinos a cargo, en los plazos y condiciones que determinen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Llegamos al final de una nueva entrega de Calidad de Vida. Los dejamos ya con Día Perfecto. Y con ustedes nos reencontramos en una próxima edición a las 8:30 después de Telemundo.